Grabación ya. Y nos vamos a abrir el RStudio, ¿cierto? Aparece el RStudio, vamos a apagar la camarita para que así no se grabe más rápido. Ahí, cuando nosotros abrimos el RStudio, le hacemos, lo marcamos el RStudio. Ahí aparece, ¿cierto? Una ventana cargándose y aparece, ¿cierto? Aparecen diferentes funciones, ¿ya? Les tiene que aparecer una ventana, ¿cierto? En sí la consola, aparece la consola que les muestra, dice escriba demo, ¿cierto? Explica que lo que es el R, y el RStudio presenta, ¿cierto? En la consola y presenta acá environment, donde va a ir alojado las funciones después, ¿ya? Entonces vamos a comenzar viendo la clase, ¿cierto? En la clase vamos a marcar análisis de datos. Acá, conceptos básicos de R, y acá. Entonces, la introducción al R, ¿cierto? Para Data Science, ¿cierto? Para un cientista de datos, para ir programando funciones, ¿cierto? Se utiliza bastante el RStudio, ¿ya? El RStudio y, y el RStudio, ¿cierto? Más que el R propiamente tal, ¿cierto? Que el R uno puede ir programando también, ¿cierto? Los comandos. Con el R, ¿cierto? Iniciado, en la consola va a aparecer el símbolo, ¿cierto? Una flecha como que indica superior, ¿cierto? Ahí cuando ustedes pinchan en la consola, cuando ustedes marcan la consola, ¿les aparece eso, chiquillos? Es como que está listo para recibir las instrucciones, ¿cierto? Sí, profe. Sí, aparece, ¿cierto? Tanto como la consola del R, ¿cierto? No el R Commander, sino que la consola del R y también la consola del RStudio, aparece una flecha, ¿cierto? Aparece una flecha indicando, esperando que uno le dé las instrucciones. Entonces ahí, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Vamos siguiendo paso a paso. Entonces, inmediatamente dice que estas instrucciones pueden ser operaciones aritméticas básicas, ya como suma, la suma con el signo más, la resta con el signo menos, la multiplicación es con el asterisco, ¿ya? El asterisco, la división, ¿cierto? La potencia con el gorrito, aparece, ¿cierto? El gorrito en el teclado, aparece el corchete, aparece el paréntesis de llave y aparece el gorrito, ¿cierto? ¿Les aparece a Profe, ¿cómo ustedes se esa? hace ese? El El, gorrito. gor el gorrito, ahí lo vamos a ver. Vamos a ver estas funciones que ustedes ven acá, las vamos a ver al tiro, ¿ya? Y esa es la potencia, el gorrito es la potencia, ¿ya? Entonces vamos a escribir la primera. Nos dice que coloquemos la función 1 más 3 menos 1. Ahí nos vamos, ¿cierto?, a la consola. Y si queremos limpiar, les aparece lo mismo que a mí, aparece como lo que el R, escriba demo, les aparece todo esto, ¿cierto? Sí, profe. Ahí ustedes se van a edit, edit, y le colocan limpiar consola, clear console, aparece clear console. Y ahí les queda como un poco más limpio, ¿cierto? Ahí les queda como un poco más limpio y comienzan, ¿cierto? Ahí escribiendo para que no tengan los comentarios que tiene arriba el R, lo que explica la consola, ¿ya? Entonces ahí le vamos a colocar la primera que nos dice que es 1 más 3 menos 1. Entonces ahí 1 más el más del teclado más 3
menos del teclado y le colocamos Enter. Enter, ¿cierto? Cuando ustedes le colocan Enter, arroja el resultado, ¿cierto? Les arroja el resultado de la operación aritmética que ustedes hicieron. ¿Qué número les arroja? Aparece 3, ¿cierto? Aparece un 1 en corchete. Eso indica el resultado, ¿cierto? De lo que ustedes están transcribiendo, ¿ya? Entonces, luego nos dice, multipliquen 1 por 4. Multipliquen 1 por 4. Ahí 1, el por es el asterisco, por 4, ¿cierto? Enter, 1 por 4, ¿cierto? Y ahí le fue, ¿cierto? Desarrollando cada uno de los pasos que le vamos diciendo. Luego nos dice divida, en la división es el slash, ¿ya? En la división es el slash. Entonces no es la división, un ejemplo, cuando uno divide, uno dice 2 puntos, ¿cierto? No, acá el R toma la división como el slash. 1 dividido en 3, entonces ahí es 1 slash 3, 1 slash 3, y ahí aparece el resultado de la división, ¿ya? Ahí aparece el resultado de la división, y ahí, ¿cierto? Nosotros le vamos a decir también que nos calcule lo que me decía, ¿cierto? El compañero, cómo se hace el gorrito. Aparece ahora cuando quiero elevar un número elevado, ¿cierto? Quiero calcular una potencia, entonces ahí nos dice calcule 1 elevado a 3. Entonces, para que nos calcule, ¿cierto? Esa potencia, decimos, marcamos el 1 y el gorrito se hace con el alt, el alt y marcamos dónde está el gorrito. Y aparece siempre doble. Y ahí le borramos 1. A mí por lo menos cuando lo marco me aparece 2 veces. ¿A ustedes le apareció? ¿Le apareció el gorrito, chiquillos? Sí, profe. ¿El compañero que no lo encontraba le apareció? Sí, profesora. Ya. Sí, entonces ahí, ¿cierto? Hacemos esa potencia. De esa forma, ya la potencia la reconoce con el gorrito. Luego, ¿cierto? Acá nos dice que multipliquemos 5 por dividido 5 medios elevado a 3. Entonces ahí lo colocamos 5 por 5 medios, 5 por, abrimos paréntesis, 5 medios, ¿ya? Y nos dice que es elevado, ¿cierto? Elevado a 3. Y ahí marcamos el gorrito nuevamente, ¿cierto? Elevado a 3. Ahí colocamos Enter, ¿cierto? Y nos da el valor, ¿cierto? Que nosotros estamos calculando. Entonces, ¿cierto? Ahí ya recibió el RStudio las instrucciones de las operaciones aritméticas básicas, ¿cierto? Unas operaciones aritméticas básicas, pero los símbolos, esto nos sirven bastante después para cuando nosotros vamos a crear las funciones. Entonces, que no nos vayamos a equivocar, ¿cierto? Y en la multiplicación le anotemos un punto en vez del asterisco, o en la división le anotemos 2 puntos en vez del slash, ¿ya? Entonces, también, ¿cierto? Las funciones matemáticas, que la raíz cuadrada, ¿cierto? Se escribe como SQRT, ya el pi, ya el pi número es el pi. El logaritmo natural se escribe como log, ya el logaritmo en base 10, log 10, el logaritmo en base 2 como log 2, ya la exponencial, cuando ustedes quieren calcular la exponencial, ahí, ¿cierto? Sin, ¿cierto? Es el seno, cuando quieren calcular, ¿cierto? El valor absoluto como abs, y entre otras. Entonces acá, ¿cierto? Si queremos calcular la raíz cuadrada de 2 por la exponencial de 3, tenemos que colocarle, ¿cierto? SQRT2, SQRT2, SQRT2,
la exponencial por la exponencial, paréntesis, de 3, ¿ya? Y ahí colocamos Enter, ¿cierto? Ahí colocamos Enter y nos queda, ¿cierto? 28,40,524. Luego nos pide que calculemos el pi por el seno de 2, ¿ya? El pi por el seno de 2, ahí colocamos pi por sin, ¿cierto? El seno de 2 por el seno de 2 y ahí lo calcula, ¿cierto? Ahí lo va calculando y también nos dice que calculemos el logaritmo ya natural, que lo llama log propiamente tal, el logaritmo natural de 0, ¿ya? El logaritmo natural de 0, ahí colocamos log de 0, enter, y ahí nos dice que es infinito, ¿cierto? Infinito negativo. Entonces R cuando dice inf y le antepone un signo menos antes, indica que es infinito negativo, y cuando coloca inf, ¿cierto? Sin ningún símbolo, indica que es infinito positivo, ¿ya? Cuando arroja, ¿cierto? Nan, significa un no número, ¿ya? Eso le va apareciendo en el R. También el R permite ejecutar órdenes lógicas como mayor, ¿cierto? El símbolo mayor, el mayor e igual, con el símbolo, ¿cierto? Mayor, igual, cuando es menor, igual, menor o igual, ¿cierto? Cuando es igual, le coloca 2 igual, y cuando es diferente, ¿cierto? Un signo de exclamación y es igual. Y dice que si C1 y C2 son expresiones lógicas, entonces C1 y C2 es la intersección, ¿ya? Y C1, ¿cierto? El símbolo hacia abajo, ¿cierto? Como una separación, es la unión, y la exclamación de C1 es la negación de C1, ¿cierto? Bastante van a ocupar estos símbolos cuando trabajen en introducción a las probabilidades y empiecen, ¿cierto?, a calcular las probabilidades de la unión, la intersección, ¿cierto?, el complemento. Entonces, por tanto, ahí, ¿cierto?, aparece, nos dice que 5 es mayor o igual a 3 y nos dice que es verdadero. O sea, nosotros cuando le indicamos, le colocamos que 5 es mayor o igual a 3, ¿cierto? Nos indica que es verdadero. Entonces, si le colocamos 5 menor, 5 menor a 3, un ejemplo, ¿qué nos indica ahí? Que es falso, ¿ya? Que es falso. Entonces ahí el R, ¿cierto? Al R no, cuando le decimos una operación que no está correcta, el R nos para el carro en esta parte, ¿cierto? Ahí nos dice, no, eso no es verdadero, eso es falso, ¿ya? Entonces acá nos dice que es 4 es igual a 4, también verdadero, ¿cierto? 4 es igual a 4, nos dice que es verdadero. También, ¿cierto? Nos dice que 4 es diferente de 7, verdadero, ¿cierto? Diferente, también lo podemos escribir, ¿cierto? El signo de exclamación, y 4 es igual a 7 antes, ¿ya? El signo de exclamación, que lo tenemos aquí arribita, ¿cierto? Del teclado 1, ahí abrimos paréntesis, 4 es igual a 7, y enter, ¿ya? Y ahí dice que es diferente, ¿cierto? Entonces, hasta ahí. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Les ha gustado el RStudio hasta ahí? ¿Sí? ¿Profe? Sí, ¿cómo lo han encontrado para hacer? Esta parte, eso es lo que quería escuchar, que me dijeran, es como una calculadora, pero en sí, ¿cierto? No quiero que lo coloquen. Miren lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Ah, justo.
Justo lo que tú me estás diciendo. Muy bien, o sea, ya lo había captado al tiro. Para que R deje de ser una simple calculadora, ¿cierto? Es necesario aprender, entre otras cosas, el uso de variables, ¿ya? En R vamos a entender una variable como un objeto, o sea, la estructura predefinida que va a recibir algún valor. R, ¿cierto?, almacenará ese valor y se podrá utilizar con el nombre que se definió. Entonces acá para crear objetos se utiliza el símbolo, ya es como el símbolo menor y se le coloca, ¿cierto?, un signo, que es como indica una instrucción, una dirección. Entonces, por ejemplo, ahí nos indica que X, ¿cierto?, recibe el valor de 15. Entonces, X recibe que es 15. Entonces, ¿cómo lo anotamos? Con esa flechita. Entonces, en la consola, ¿cierto? En la consola nosotros colocamos, ¿cierto? X, colocamos el signo, es como el signo menor, ¿cierto? La flechita, y eso indica que le estamos indicando que X es 15. Entonces luego, ¿cierto? Nosotros cuando colocamos el R recibe, ya recibió esa instrucción, entonces colocamos X y nos dice que es 15. O sea, ya recibió la instrucción que es 15. Todas esas instrucciones ustedes la van viendo, ¿cierto? Acá en el environment. Si ustedes se dan cuenta, se va recibiendo acá todos estos valores que uno le va asignando en la instrucción. Ahí el environment los va recibiendo, ¿ya? Y entonces todos los objetos que se van creando estarán disponibles en esa pestaña, ¿ya? En la pestaña environment que aparece acá, global environment que aparece acá, ¿ya? ¿La identificaron dónde está? ¿Dónde está alojando? Sí, profe. Sí. Entonces ahí va Profesora, alojando. Dime. ¿ya no anotamos 15 flechita X para que lo guarde la variable X como 15? ¿Dónde lo dejamos? Sí, ¿dónde lo anotamos para que lo guarde? En la consola. Acá en la consola uno va colocando un ejemplo X y indica, ¿cierto?, una flecha ahí que es cualquier valor, 20, un ejemplo, cualquier valor, 20. Y ahí me dice que cuando le colocamos Enter, indica que ya lo recibió, que ya recibió la instrucción. ¿Te aparece eso? No, que apenas ahora se me está terminando de instalar R, pero voy entendiendo. ¿Ya? Es parecido, algo Ah, parecido ya. al lenguaje Python, pero no es tan así. Sí, más o menos similar, sí. Y ahí cuando tú le colocas X de nuevo, ¿qué te va a decir el R? Te va a decir que ahora X ya no es 15, sino que recibió una nueva instrucción que ahora X es 20, ¿cierto? Entonces te va a indicar ahí, ¿cierto? Ahí te va indicando lo que él va recibiendo, todo lo que va recibiendo, él lo va, ¿cierto?, traspasando. Y para crear un vector se utiliza el comando C, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto? Cuando nosotros queremos crear este conjunto de datos, un conjunto de datos, entonces decimos que ese conjunto de datos que va a ser X, van a ser los valores 3, 5, 8, 6 y 1, un ejemplo. Entonces, para crear ese conjunto le tengo que anteponer, se utiliza el comando C, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Cuando nosotros le colocamos X, flechita, ¿cierto? Perdón, ahí. Y C, ¿cierto? Le tenemos que anteponer el C y ahí le colocamos, ¿cierto? 3, 5, 8, 6, 1. Un conjunto de datos. Entonces ahí le colocamos Enter, ¿cierto? Y cuando nosotros ahora queremos indicarle quién es X, nuevamente, quién es X, colocamos X y nos da la instrucción de que es los valores que están en ese conjunto de datos. Entonces, el R, ¿cierto? El R hay que aquí considerar que el separador decimal, ¿ya? El separador decimal, un ejemplo, cuando nosotros queremos, en el conjunto de datos tenemos 5,3. Entonces, en ese conjunto de datos, el separador decimal está con punto, debe estar con punto. Por lo que la coma
esta coma que ustedes ven acá, ¿cierto? Es usada para separar los valores, ¿ya? Entonces, cuando ustedes se quiera ingresar un conjunto con decimales, entonces el decimal va con punto, porque la coma, el R la reconoce, ¿cierto? Aquí no es que está reconociendo 3,5, no, sino que el valor 3. El 5 es otro valor, el 8 es otro valor. Cuando nosotros queremos colocarle con punto, ¿cierto? Un conjunto, aquí vamos a hacer un ejemplo que no está acá. Vamos a hacer, ¿cierto? X, le vamos a colocar decimales. Entonces ahí vamos a colocarle, ¿cierto? C, paréntesis, y ahí en vez de 3 le vamos a colocar 3.1, 4.5, 6, 7.8, ¿ya? Ese es mi conjunto de datos nuevo, ¿ya? Entonces, le vuelvo a decir que me arroje ahora X, ¿cierto? Le coloco X. ¿Y qué valores me va a entregar? ¿Cierto? Son los valores 3,1, 4,5, 6 y 7,8. ¿Ya? Entonces el R, ¿cierto? Es bien respetuoso. Cuando yo no le coloco decimales, aparece, ¿cierto? Punto 0. Ahí me agregó, ¿cierto? 6,0. Y ahí, por tanto, ¿cierto? Lo entrega de esta forma. Él respeta los decimales como punto y las separaciones las indica como coma. ¿Sí? No me aparece cuando yo ingreso el vector X ¿Sí? flecha C, no me aparece abajo una X, como que no me lo lee. Y no me aparece abajo el 1, 3, 5, 8, 6, 1. Cuando yo Le quise tienes que ingresar, colocar, claro, cuando tú le colocas X, un ejemplo, la instrucción, X la flecha, C, vamos a colocar otro conjunto, 1,1,1, un ejemplo. Tú le colocas Enter, ¿te aparece eso? Así nomás. no me aparece nada. Me aparece como si no me lo leyera. No, pero cuando tú le colocas Enter, te aparece como que estuviera en blanco, así como me aparece a mí ahí. Yo Sí. le volví, ya, ahí le tienes que colocar X nuevamente. Le colocas X y ahora le colocas Enter. Ah, ya. Sí. Entonces el R cuando no te lo arroja al tiro, sino que él espera, él ya lo guardó, él ya lo tiene en su poder. Ah, ya. Pero Y está esperando que yo lo nombre. claro, exacto, estás esperando que tú lo nombres y ahí te lo arroja. Y O luego ahí sea, yo puedo ya hacer operaciones con eso. exacto, exacto. A partir Ah, de cuando ya empieza a reconocerlo, ¿cierto? Ahí ya uno empieza a hacer operaciones. ¿Ya? súper. Entonces, ya, si tenemos que escribir muchos datos, ¿cierto? Puede ser más conveniente utilizar la función scan, ¿ya? Y la función scan, ¿cierto? Ahí, cuando nosotros le colocamos scan, la flecha, ¿cierto? Vamos a seguir mecanizándonos con la X, X, scan, y ahí le colocamos, ¿cierto? La flechita, y ahí le vamos colocando los valores. Un ejemplo 1 sería el 2 ponte tú el 4, el 3 es el 6, por decir un ejemplo, el 4 es el 7, el 5 es el 9, es como la posición, el, el 6 es el 5, entonces ahí, ¿cierto? Le colocamos Enter, ¿ya? Y ahí ya terminamos y nos dice que leyó 6 ítems, entonces en este caso, ¿cierto? Leyó 8, cuando se fue ingresando estos valores, leyó 8, y entonces nosotros cuando ahora le colocamos X, le colocamos ahora para que nos diga qué recibió X, ¿cierto? Nos va a leer todos los valores que fuimos ingresando. El 2, el 4, el 6, el 7, el 9, el 5. Entonces de esa forma también se puede ir como ingresando otra opción que da el R, ¿cierto? De ir ingresando los datos como más rápido, pero eso es a decisión, ¿cierto? Del programador. Y por tanto también acá se puede utilizar el modo. Aquí, cuando aparece la división, ¿cierto? Es cuando crea vectores con secuencias numéricas. Entonces, ¿cierto? De C1 llega hasta C2. Entonces, acá dice
cuando son vectores que tienen la misma secuencia, ¿cierto? O sea, los números de 1 a 10, un ejemplo para el vector, ¿cierto? X, y queremos, para no escribir de 1 a 10, ¿cierto? Colocamos 1 hasta 10. Si queremos anotar de 1 a 20, 1, 2.20. Entonces, ¿cierto? Acá le colocamos la instrucción, ¿cierto? El X va a ser, ¿cierto? El X va a ser, ahí nos dice que es de 1 a 10, coloquémosle de 1 a 20 nosotros. Paréntesis de 1, 2 puntos a 20. Ahí le colocamos Enter y luego colocamos X, colocamos la X, Enter, y ahí, ¿cierto? Nos nombra la secuencia de cuando son todos iguales, de 1 a 20, de 1 a 30, ¿cierto? Y también se puede crear el mismo vector, pero utilizando la función sec, ¿ya? Entonces, la función sec, ahí aparece que hay que colocarle desde, ¿cierto? A y desde. Entonces, por tanto, acá dice que comienza de 10, ¿cierto? A termina hasta 1. Entonces, por tanto, ¿cierto? Acá la instrucción es que X, ¿cierto? X se le coloca la flechita, ¿cierto? El comando sec, ¿cierto? El comando sec. Y ahí en el comando sec, ¿cierto? Se le abre paréntesis, se le coloca from, ¿cierto? Se le coloca from igual, ¿ya? From igual, ahí sí lo queremos colocar de 1, ¿cierto? Acá aparece desde 10, ¿cierto? Y aparece desde 10, comienza en 10, no si nosotros queremos de 1 a 10, le colocamos from 10, to 10, ¿cierto? To 10, ahí de 1, to igual 10. Entonces, ahí aparece, ¿cierto? Le colocamos Enter, ahora X que recibió X y leyó, ¿cierto? Que va desde 1 a 10. En este caso, va desde 10 a 1, o sea, desde 10 a 1. Entonces ahí con la función sec también, ¿cierto? Se puede ir creando un vector también. Hasta ahí. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se ha ido entendiendo hasta ahí? Sí. Ya. Podemos extraer los elementos de un vector ya utilizando corchetes. Entonces ahí extraemos esos elementos y escribiendo en su interior la posición o secuencia numérica, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto? Cuando nosotros recibimos esa instrucción, ya tenemos la instrucción de que es de 1 a 10, por tanto si queremos, ¿cierto? Queremos extraer un valor, ¿cierto? Queremos extraer un valor, basta con que le coloquemos el corchete. Entonces, en este caso, ¿cierto? Nosotros seguimos con este conjunto de datos. Entonces, para extraer un ejemplo, el 4, si queremos extraer el 4, nosotros le colocamos, ¿cierto? X corchete 4. Entonces, acá le colocamos, ¿cierto? X corchete 4. Y ahí, ¿cierto? Me dice que solamente entrega el 4. O sea, solamente rescatamos, son los que nosotros queremos extraer, ¿ya? Y acá, si nosotros queremos extraer, ¿cierto? Los 5 primeros, un ejemplo acá extrajo los 3 primeros, nosotros queremos extraer los 5 primeros, le colocamos X corchete, los 3 primeros o los 5 primeros, 1 hasta 5, ¿ya? Y ahí extrae solamente los 5 primeros que tenemos en nuestro conjunto de datos. Y acá, ¿cierto? También si queremos, ¿cierto? Desde 4 a 7, acá si nosotros queremos desde 6 a 10,
también lo podemos seleccionar, ¿cierto? X corchete desde 6 hasta 10. Y ahí hasta son los 2 puntos, ¿cierto? Que indica que en sí no es la división, sino que es hasta dónde llega, ¿ya? Y ahí coloca, ¿cierto? Va colocando la secuencia. Entonces, cuando ahora nosotros queremos eliminar elementos de un vector, ¿ya? Se debe poner el símbolo negativo antes de la posición de los elementos que se quiere eliminar, ¿ya? Entonces, por tanto, acá, ¿cierto? Se quiso borrar la posición 3. Entonces, de este conjunto de datos, 85291, lo anotamos acá, este conjunto de datos, paréntesis, 85291, ¿ya? Y nosotros ahora queremos borrar, ¿cierto? Que nos entregue sin el número 2, ¿cierto? Sin la posición, sin el número 2. Entonces le tenemos que colocar que queremos, ¿cierto? Eliminar la posición 3. Entonces le tenemos que colocar, ¿cierto? El símbolo menos. Entonces X corchete menos 3. X corchete ahí menos 3. Entonces ahí, ¿cierto? Nos va a entregar los valores donde no está el 2, sino que es el 8, 5, el 9 y el 1. O sea, eliminó el de la posición 3. Y al eliminarlo, le tengo que colocar un signo negativo, ¿cierto? Antes. Entonces, por tanto, acá, si se quieren eliminar, ¿cierto? El 3 y el 4, ¿cierto? El 3 y el 4, acá también, ¿cierto? Se le coloca el signo negativo y de 3 a 4, ¿ya? Se le coloca acá el signo negativo y de menos 3, ¿cierto? Menos 3 a 4. Entonces ahí, ¿cierto? Solamente me entregó el valor, ¿cierto? Solamente me entregó el valor 8, 5 y 1. O sea, el 3 y 4 lo sacó, ¿ya? El 3 y 4 lo sacó, el 2 y el 9. Entonces, algunas funciones, ¿cierto? Son útiles para manipular vectores. Entonces, para ver el tamaño del vector, ¿cierto? El tamaño del vector se utiliza la función length, y para calcular el máximo, ¿cierto? La función max, el valor mínimo, min, ¿ya? La suma de los valores, sum, como sum, ¿ya? El producto de los valores, como prod. Cuando ordena los valores de menor a mayor, sort, ¿ya? Sort, entre otras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si se quiere saber, ¿cierto? El tamaño del vector, ¿cierto? El tamaño del vector que nosotros transcribimos, se le coloca length, ¿cierto? Acá se le coloca length, paréntesis, ¿cierto? El vector que nosotros identificamos, el vector que nosotros identificamos, enter, ¿cierto? Y ahí nos indica que recibió, ¿cierto? Que el tamaño del vector es de 5, ¿ya? El tamaño del vector es de 5. Entonces ahí dice 3, 4, 5, por tanto el tamaño del vector que nosotros transcribimos, ¿cierto? Lo entrega con la función length, ¿ya? Entonces, la suma, ¿cierto? Si queremos también que multiplique, o sea, que sume, ¿cierto? Le colocamos sum, ¿cierto? Sum de x, sum, entre paréntesis, de x, y me suma, ¿cierto? Me entrega el resultado del vector que construimos, ¿cierto? Me entrega la suma del vector que construimos y también, ¿cierto? Cualquier función que se le quiera colocar, ¿ya?
Entonces, acá, ¿cierto? Era el vector de 1 a 10, ¿cierto? El tamaño era 10, el tamaño del vector y la suma, ¿cierto? La suma de 1 a 10 dio 55. Entonces, también el R entrega, ¿cierto? Entrega ayuda. Entonces, entrega información muy útil sobre las funciones disponibles y la ayuda se encuentra en la pestaña, ya en la pestaña Help, o sencillamente podemos llamarla con el comando Help y se le coloca 2 comillas. Ahí se le coloca 2 comillas, o también, ¿cierto? Se le coloca signo de interrogación y el nombre de la función. Entonces, si queremos, un ejemplo, obtener ayuda del máximo, ¿cierto? Se le coloca help, paréntesis, comillas, máximo, el máximo, se le coloca help, comillas, máximo, y ahí se le coloca, ¿cierto? Enter. Y ahí nos entrega, acá nos entrega, ¿cierto? La descripción y la documentación. Bajo la pestaña de Environment, ¿cierto? Aparece la información, la documentación, donde están los packages, ¿ya? El Weaver, el plots. Aparece acá, ¿cierto? La información de lo que nosotros andamos pidiendo ayuda, del máximo, ¿cierto? Los argumentos, entrega toda la información de lo que nosotros, ¿cierto? Necesitamos. Entonces, de esa forma, ¿cierto? Vamos utilizando cuando queremos también obtener la ayuda. Ya, el R siempre trabaja con el concepto de directorio de trabajo, ¿ya? Entonces, en la carpeta, va a haber una carpeta donde va a leer los datos y va a escribir los resultados. Entonces, para que nosotros sepamos cuál es el directorio de trabajo en que R se encuentra, entonces el comando getwd, ya, el comando getwd, ese sirve para conocer el directorio donde ustedes se encuentran, donde ustedes, ¿cierto?, están trabajando, donde el R está instalado. Entonces ahí ustedes le colocan el getwd, paréntesis, y ahí le colocan enter, ¿y qué les arrojó? ¿Qué les arrojó con el comando getwd para saber dónde está el directorio de trabajo? ¿Qué les arrojó a ustedes? ¿Les aparece el directorio? Ya. Ya, bien. Entonces ahí les reconoció donde ustedes están alojando ¿cierto? Donde están trabajando. Entonces, si ustedes le quieren cambiar, un ejemplo, si ustedes quieren cambiar posteriormente el directorio de trabajo, ahí dice, si ustedes miran en la diapositiva, aparece el símbolo, un gato, ¿cierto? Cuando uno le coloca ese símbolo en el lenguaje de programación, indica que R debe ignorar todo lo que sigue, ¿cierto?, al signo gato, o sea, ese símbolo, ¿ya? Entonces, por tanto, ese símbolo indica que R ignora todo lo que sigue, o sea, solamente reconoce hasta acá. Entonces, lo que dice acá es como el comentario de lo que está haciendo el comando, nada más, ¿ya? Es un comentario. Entonces, por tanto, cuando ustedes coloquen un comentario, en el R lo tienen que colocar con el símbolo gato, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren cambiar el directorio de trabajo, ¿ya? Se debe escribir el comando setwd, ¿ya? setwd, y ahí colocan, ¿cierto?, lo que ustedes quieren cambiar. Entonces ahí, ¿cierto?, le colocan que lo quieren cambiar y lo quieren dejar, un ejemplo, en el escritorio. Entonces ahí le colocan, ¿cierto?, abren comillas, le colocan dónde lo encontraron, tal cual les aparece, ¿cierto?, ahí, y ahí le colocan slash, yo estoy copiando, ¿cierto?, users, lo que me aparece, ¿cierto?, en lo que me encontró,
15, 146, 814, slash, y ahí lo quiero dejar ahora en el escritorio, desktop, y ahí, ¿cierto? Ya lo tengo listo para que me lo cambie, está listo para que me lo cambie. Entonces ahora le vuelvo a colocar, ¿cierto? El getWD, paréntesis, ¿cierto? Y ahí me dice que ya lo cambió. Entonces ahí cuando ustedes lo quieren cambiar, ¿cierto? Ustedes le colocan setWD, le colocan que no lo quieren dejar, ¿cierto? En los documentos, sino que lo quieren dejar en el escritorio, ¿cierto? Y ahí les cambia, ¿cierto? En el directorio donde van a empezar a trabajar. Entonces, cuando ya tenemos definido el directorio de trabajo, entonces vamos a crear un script para dejar guardadas las instrucciones que nosotros vamos a realizar, ¿ya? Entonces, debemos situarnos en el editor de código y guardamos el script que vamos a empezar a trabajar, ¿ya? En el directorio de trabajo con algún nombre y extensión, por ejemplo, .r, o sea, el nombre que nosotros le coloquemos, en este caso, ¿cierto? Un ejemplo, data analysis, .r, R minúscula. Entonces, de preferencia, para el nombre no se utiliza espacios, no utilicen espacios, ¿cierto? Para separar las palabras, ¿ya? Porque si no, se tiene problemas después para cargarlos. Entonces, si ustedes le colocan guión bajo al nombre, ¿cierto? Que vamos a crear en el script, colóquenle guión bajo. Entonces, en este script vamos a crear funciones, ¿ya? La cual contiene una secuencia de instrucciones. Entonces, acá cuando uno crea una función, ¿cierto? Se tienen diferentes, ¿cierto? Instrucciones y comandos también, ¿ya? En lo cual debe retornar también, ¿cierto? En un resultado. Entonces, por tanto, para crear acá, ¿cierto? Por ejemplo, un script, ¿cierto? Queremos crear un cubo. Entonces, ¿cierto? Queremos elevar, ¿cierto? A 3. Queremos elevar, ¿cierto? Una función, elevar un número a 3. Entonces ahí escribimos la función, la vamos a llamar cubo, ¿cierto? Un nombre, cualquier nombre le podemos colocar, ¿cierto? Ahí se llamó cubo, indica que es la función de x y ahí, ¿cierto? Se nombra y recibe que es el valor de x, ¿cierto? O sea, puede ser un vector, ¿cierto? Puede ser un conjunto de valores. Y ahí dice que ese valor va a estar elevado a 3. Va a estar elevado a 3, el cubo, ¿ya? Ahí se le coloca una comilla y retorna el resultado y cierra comilla. Ya recibió la instrucción. Entonces acá, ¿cierto? Cuando nosotros creamos el script, acá aparece, ¿cierto? Ustedes se van abajo de File aparece una flechita y aparece RScript, ¿cierto? ¿Les aparece RScript? Sí, profe. Ya, esa ustedes la marcan. Cuando ustedes la marcan, les aparece, ¿cierto? Arriba de la consola, les aparece lo que yo les estoy mostrando, donde va a estar alojado el script. ¿Ya? Y ahí se comienza a anotar las instrucciones. Entonces acá, ¿cierto? Se va a anotar el cubo, ¿ya? El cubo, se coloca cubo, se le coloca la instrucción, ¿cierto? Que es la función entre paréntesis de x, ya ahí se abre una llave, ¿cierto? Se cierra la otra llave, se le coloca, ¿cierto? Abajo lo que nosotros vamos a calcular, o sea, y vamos a llamar ahí que va a calcular x elevado a 3, ¿ya? Y x elevado a 3,
X y le colocamos elevado, ¿cierto? El gorrito elevado a 3, ahí le colocamos punto y coma, ¿ya? Ahí le colocamos punto y coma en el script. Luego dice return y, ya, o sea que retorne el resultado del cubo, ya, de la función de x elevado a 3. Entonces, return de y, return entre paréntesis de y, ya, y ahora colocamos, cerramos, ¿cierto? Ahora cerramos el paréntesis de llave. Entonces, ¿cierto? Ya tenemos la función. Y en la consola, ¿cierto? Acá nosotros vamos a guardar acá el script. Vamos a guardar el script y acá donde dice, ¿cierto? Marcamos donde dice source and sub, ¿cierto? Que es para guardar. Marcamos y nos aparece acá la opción de guardar el documento. Guardar el documento, marcamos acá donde dice, aparece como un disquete, y ahí lo vamos a guardar y le vamos a colocar un ejemplo cubo, le vamos a colocar punto R, cubo.r, y ahí, ¿cierto? Le colocamos guardar, ya existe, si lo quiero reemplazar, ¿cierto? Cubo.r, y aparece, ¿cierto? Que ya tiene, lo guardó, aparece en la consola, y ustedes acá, ¿cierto? Vamos a ver en la consola si reconoce el cubo, le colocamos cubo, ¿cierto? En la consola, y lo reconoce, les indica, ¿cierto? Que la función ya la reconoció. Entonces, por tanto, ahora para calcular, ¿cierto? Para calcular la función, le colocamos, ¿cierto? Cubo, le colocamos entre paréntesis 2, le colocamos enter y nos entrega, ¿cierto? La función que calculamos. Si queremos calcular, ¿cierto? Ahora x elevado a 4, le colocamos cubo, entre paréntesis 4, ¿cierto? Entre paréntesis 4, y nos entrega, ¿cierto? 4 elevado a 3. Y así, ¿cierto? Nos va creando la función que nosotros queremos, ¿cierto? Calcular, ¿ya? ¿Se entendió la función? Chiquillos, ¿se fue entendiendo la creación de la función? ¿Vemos otro ejemplo? Sí. Ya, entonces acá, ¿cierto? Queda el cubo y nosotros miramos, ¿cierto? Que ahí aparece la función del cubo. En la pestaña Environment, chiquillos, aquí aparece la función. Entonces cuando ustedes la pinchan, dice la función y les queda, y ustedes se van a ir directamente a la función del cubo, que creó, ¿cierto? X elevado a 3. ¿Ya? Vamos a crear otro. ¿Ya? Vamos a crear otro. Y nos dice crear una función para calcular el promedio o la media del vector, ¿cierto? De este conjunto de datos. Entonces ahí, ¿cierto? Para poder crear esa función, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Dónde tendríamos que irnos para crear otra función? Nos vamos acá, otro script, ¿cierto? Otro script ahí, y nos va a decir, ¿cierto? Que aparece todavía sin nombre, ¿cierto? Entonces ahí, ¿cierto? Le vamos a colocar la X barra, le podemos colocar, ¿cierto? El nombre nos pide X barra, le colocamos el nombre de esa función, el nombre de la función, le colocamos, ¿cierto? La instrucción que va a ser función entre paréntesis de X, ahí la está recibiendo, ¿cierto? Le colocamos el paréntesis de llave, y luego, ¿cierto? Luego, ahora le tenemos que colocar, ¿cierto? La instrucción, ¿cierto? La instrucción.
Y la instrucción, ¿cierto? Nosotros queremos dejar acá, al crear un promedio, ese promedio, ¿cómo tiene que crearse? Ese promedio, ¿cómo tiene que crearse, chiquillos? ¿Cómo tendría que crearse ese promedio? La suma de todos los datos dividida por la cantidad de los datos. Exacto, ¿cierto? Entonces acá ese promedio, ¿cierto? Nosotros lo creamos con el i, sería la suma de x, ¿cierto? Dividido por, en este caso sería el tamaño del vector, ¿cierto? Y el tamaño, para saber el tamaño del vector, sería con el comando length de x, ¿cierto? Luego debe retornar el resultado, ¿cierto? Retorna el resultado y lo cerramos ya con el paréntesis de ya. Ahí queda, ¿cierto?, cerrada la instrucción y ya queda creada la función que nosotros queremos calcular, ¿cierto? La media. Entonces ahí, ¿cierto? Ahí nosotros llamamos al promedio, lo llamamos x barra, que esa es la función que estamos creando, ¿cierto? Ahí le colocamos que lo queremos guardar, lo vamos a guardar ahí la función de x barra, le colocamos en el escritorio x barra punto r, ¿ya? Y ahí le colocamos guardar x barra punto r, me dice ahí ya que lo reconoció, lo guardó. Entonces, por eso es importante, ¿cierto?, que hay que ver las abreviaciones para crear las funciones, ¿cierto? Entonces, para sumar todos los elementos de un vector, ¿cierto?, se le coloca sum, y para reconocer el tamaño, ¿cierto?, del vector se le coloca length, ¿ya? Entonces ahí le colocamos nosotros ahora que lo reconozca x barra, le colocamos enter y ahí, ¿cierto?, reconoció la función. Entonces ahora nosotros, ¿cierto?, queremos calcularle al vector que aparece acá, que nos dice la instrucción de 1 a 10. Entonces, por tanto, le colocamos, ¿cierto?, acá le colocamos el x barra, ¿cierto?, x barra, la función x barra, entre paréntesis, que nos sume de 1 hasta 10, o sea, que nos sume esos 10 elementos del vector, ¿ya? Entonces, ¿qué nos calculó? Nos calculó el promedio, ya con la función que nosotros, ¿cierto?, le acabamos de instruir. El promedio de ese vector es 5,5, ¿cierto? Entonces, ahora si nosotros queremos calcular a otros datos, un ejemplo, a un conjunto de datos que tenemos, nombramos ahora x, le decimos que x, la instrucción de que es c, ¿cierto? Y nosotros queremos calcular otro vector. Un ejemplo ahora, no sé, los valores 60, ponte tú, 43, 12, 45, ¿cierto? Queremos ahora calcular el promedio a ese vector, ¿cierto? A ese conjunto de datos. Le colocamos enter y ahora, ¿cierto?, con la función que creamos en el R, ¿cierto?, le calculamos x barra y le colocamos entre paréntesis, ¿cierto?, ahora x barra de x. Entonces ahí nos entregó el promedio ahora de ese conjunto de datos, otro conjunto de datos, ¿cierto?, que le instruimos nosotros ahí. ¿Se entendió? ¿Se fue comprendiendo la creación de funciones? Sí, bueno, es práctica nomás. Sí, ya, ustedes me van a crear la siguiente, la otra, alguien, a ver, Joaquín,
Joaquín. Sí, profe. No, es que pensé Bueno. que tenías el micrófono abierto. ¿Que alguien tiene el micrófono abierto? Sí, así parece que lo tenía abierto, disculpe. No, no te preocupes. Y aparece como un sonido. Entonces por eso me preocupé. Pensé que querías consultar. Ya. Entonces dice acá, la otra instrucción que nos dan es que la práctica 2 dice crear un script para evaluar la función, ahora la suma de x sub i al cuadrado. Y también crear la función, ¿cierto? El script para la sumatoria de x elevado al cuadrado. Pero entre estas dos, ¿cuál es la diferencia? ¿Ven alguna diferencia entre estas dos funciones? Uno eleva al cuadrado toda la función y el otro tan solo eleva la x al cuadrado. Exacto, ¿cierto? Acá es la sumatoria de cada valor al cuadrado. Cada valor es al cuadrado, pero acá, ¿cierto? Se suma y el término, ¿cierto? De la sumatoria se eleva al cuadrado. Muy bien. Entonces, por tanto, dice crear un script para evaluar esta función con el siguiente conjunto de datos. Ahí da otro conjunto de datos, ¿cierto? Y para evaluar entonces la suma, ¿cómo tendríamos que crearla? ¿Cómo tendríamos que crear esta suma? Ahí abrimos, ¿cierto? Abrimos el script para tener, ¿cierto? Varias, y ahí todas las funciones se les van quedando alojando en la pestaña Environment, chiquillos. Aquí se les va alojando todas las funciones que ustedes van creando, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Le podemos colocar sum 1, le colocamos, ¿cierto? Que sum 1 va a ser la función, ¿cierto? De x. Abrimos, ¿cierto? La llave para indicar, ¿cierto? Ahí, cerramos. Y ahí nos dice que i, ¿cierto? Va a ser ¿quién? Sería i. ¿Quién sería i en este caso? ¿Quién sería i en ese caso, chiquillos? Sería El resultado de la suma. la suma, le tenemos que colocar el sum, ¿cierto? Sum y x elevado a 2. Entonces ahí le tenemos que colocar, ¿cierto? Sum, le tenemos que colocar sum de paréntesis de x, ¿cierto? Elevado a 2. De x elevado a 2. Entonces necesitamos, ¿cierto?, tener esa función ahí para poder, ¿cierto?, ahora crearla, ¿cierto? Tenemos esa función, entonces por tanto le tenemos que cerrar ahora con punto y coma, ¿cierto? Para retornar, ¿cierto?, el resultado que nosotros vamos a tener, ¿ya? Entonces acá le colocamos return de i, ¿cierto? De i, y ahora cerramos esa función con la llave, ¿cierto? Entonces, por tanto, ahí creamos, ¿cierto?, la función de la suma, pero de cada término al cuadrado. Entonces ahí, ¿cierto?, la marcamos para poder guardarla. Le colocamos, ¿cierto?, guardar. Ahí le colocamos, ¿cierto?, suma 1. Le podemos colocar punto R, suma 1.r, y ahí le colocamos guardar, ¿ya? Sí. Y luego, ¿cierto? Ahora nosotros queremos calcular la suma, ¿cierto? La reconocemos primero, le colocamos sum 1, ¿ya? Ahí la reconocemos, que reconozca la función primero, y luego ahora nos piden para el siguiente conjunto de datos 1, 1, 1 y 0,5, ¿cierto? Entonces acá nosotros marcamos, ¿cierto?, el x. Le decimos que x es
el conjunto de datos que nos indican que es 1, ¿cierto? 1, 1, ¿cierto? 0.5. Ese vector, ¿ya? Entonces ahora nosotros le colocamos la función que sería sum 1 entre paréntesis ahora de x, entre paréntesis de x. Entonces ahí nos suma, ¿cierto?, cada término y lo eleva al cuadrado. Va sumando cada término 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, por último más 0,5 al cuadrado y nos da el valor de 4,25. ¿Ya? Entonces ustedes van a crear, ¿cierto?, en este rato la función de sumatoria de x, pero elevado a 2, o sea, la suma elevado a 2. La van a crear ustedes ahora cuando se queden solitos y cualquier duda me van consultando, ¿ya? Entonces quedamos hasta acá por Teams, ya quedamos acá y nos estamos viendo al retorno. Que tengan un muy buen descanso, chiquillos, compartan con su familia, descansen, desconéctense y tomen la importancia porque si no, con todo este estrés, aparte del coronavirus, ¿cierto? Traten de descansar y de compartir con su familia lo más que puedan esta semanita que gracias a Dios nos dieron, ¿ya? Así que cualquier duda voy a estar aquí acompañándoles en el chat, así que realicen esa función, me la comentan, me van comentando. Los que no han podido descargar el RStudio igual me consultan cualquier duda, ¿cierto? De si les quedó bien instalado y todo, ¿ya? Entonces nos estamos viendo a la vuelta, al retorno el lunes 15, nos estamos viendo para ver clases de teoría, ¿cierto? Y las prácticas, ahí comenzamos los viernes. Los viernes seguimos con el RStudio hasta que termine el semestre. ¿Ya? Ahí vamos a estar con el RStudio codo a codo. ¿Ya? Así que para que practiquen, chiquillos, practiquen harto el R, pero esta semana descánsenla. No, obviamente que no les voy a dar tarea, no, sino que hagan este ejercicio ahora, en esta horita, hagan el ejercicio, creen la función y cualquier duda me la comentan. Ya, chiquillos, que estén muy bien, descansen. ¿Ya? Ya, profe, igual usted que esté súper bien. Igualmente, profe. Gracias. Ya, nos vemos, la clase va a quedar grabada. Ya, cuídense, chao.